entrar al... Bueno, primeramente vamos a recopilar un poquito lo que estábamos hablando en la anterior clase. Habíamos dicho que hay varios conceptos, ¿no es cierto?, varios enfoques de estudio de suelo, ¿no? Yo les había hecho recuerdo al estudio geológico, que me imagino ustedes ya lo han visto en semestres anteriores, y que el enfoque de esa información referente al suelo es obviamente diferente a lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el enfoque edafológico, que es justamente una parte del suelo que tiene relación con la biomasa que se genera en la superficie del suelo, ¿no? Por eso que se llama edafología, edafón se llama a esa parte del suelo que tiene interacción con la planta, ya con la biomasa. Y bueno, hay diferentes conceptos de suelo. Por ejemplo, Jordan en el 2006 dice que suelo se puede considerar a la superficie de la Tierra, pues que a la capa fina, ¿no? A la capa fina que se considera como materia fértil y que está entre la atmósfera y la zona continental de la corteza terrestre, ¿no? Bueno, eso puede ser suelo, evidentemente, es un concepto de suelo muy amplio, evidentemente, pero bueno, puede darse como una referencia, ¿no? Lo que aquí podemos destacar, digamos, referente al concepto edafológico es que se refiere a una materia fértil. Y claro, cuando hablamos de materia fértil estamos hablando desde el punto de vista nutricional para las plantas, ¿no? Eso implica que hay suelos que pueden ser fértiles, pero no producen biomasa, o suelos que producen biomasa, pero que no son fértiles. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos imágenes que nos pueden reflejar eso lo que acabo de decir. Fíjense acá, aquí tienen una imagen que es de suelo con seguridad que es muy fértil, ¿no? Es muy fértil. ¿Qué significa que sea fértil? Significa que tiene todos los nutrientes, todos los minerales que puede necesitar la planta, la biomasa, ¿no? Pero sin embargo, podrán ver ustedes ahí en la imagen que no hay absolutamente ninguna planta. Por lo tanto, aquí el desarrollo de la biomasa no es limitado por el suelo, sino es limitado por otros factores formadores del suelo, como por ejemplo el clima, ¿no es cierto? En este momento, por ejemplo, en esta zona deben haber zonas muy bajas, muy frías, que pues limita el desarrollo vegetativo. El clima, me refiero a la temperatura y a la humedad. También una limitación para que no pueda desarrollar biomasa en este sector son la roca. Verán ustedes acá que la roca está prácticamente intacta, ¿no? Y si hay una pequeña proporción de roca fragmentada que puede facilitar el desarrollo de la biomasa, pues es muy escasa, ¿no? Por lo tanto, estos suelos seguramente que no son muy profundos. ¿Qué significa profundidad? Significa la profundidad que explora la raíz de las plantas, ¿no? Entonces me imagino que si aquí hubiese una plantita, pues sus raíces no podrían penetrar no podrían explorar demasiada profundidad, porque con seguridad se encontrarían con la roca madre, ¿no? Entonces eso también está limitando la producción de biomasa. Y seguramente el otro factor que limita la biomasa es la poca escasa de materia orgánica en descomposición. Claro, es lógico, como no hay biomasa, no hay materia orgánica en descomposición, ¿no? Entonces, pero sin embargo, desde el punto de vista de fertilidad, evidentemente que este suelo es fértil. Si nosotros sacamos una muestra y hacemos un análisis químico, pueden haber, por estas rocas aquí, pueden haber mucho calcio, fósforo, potasio, ¿no es cierto?, hierro, azufre. Bueno, puede haber una gran cantidad de esos nutrientes. Por lo tanto, podemos decir que este suelo es fértil, pero no es productivo, ¿ya? Bueno, sin embargo, hay suelo por acá, fíjense aquí, ¿no es cierto?, que este suelo, por ejemplo, también puede ser un suelo fértil, porque aquí tenemos una capa muy, muy rica en materia orgánica, lo que significa un suelo con mucha cantidad de nutrientes, que evidentemente podrán ver acá ustedes que produce biomasa, ¿no? Ahora, claro, esta biomasa depende de cómo nosotros lo usemos el suelo. Puede ser una biomasa con importancia económica,
o una biomasa simplemente espontánea, es decir, vegetación en sí, ¿no? O sea, como acá llamamos monte, ¿no? O barbecho, sin ninguna utilidad aparentemente, aunque últimamente los bonos de carbono le dan valor, ¿no es cierto?, a los bosques, ¿no? O como en este otro caso, hay un suelo, verán ustedes acá, que hay suelos que están formándose acá, que están erosionándose, pero que son fértiles porque están dando de alguna manera cierta cantidad de biomasa, están produciendo biomasa. Desde el momento que el suelo permite la producción de biomasa, podemos decir entonces que es un suelo fértil y productivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay una fotografía que refleja claramente eso, ¿no? Este es un suelo fértil y productivo, y este suelo puede ser fértil, pero no es productivo, no está produciendo biomasa, al igual que este otro, ¿no? Entonces, el concepto de fertilidad y productividad está muy relacionado al suelo, ¿ya? Y por eso que yo de este concepto de Jordan 2006, pues rescato esta palabrita, estas dos palabras en realidad, que define el suelo como materia fértil, ¿no? En realidad todos deberían ser fértiles, ¿no? Los suelos productivos, fíjense acá lo que les voy a decir, los suelos productivos necesariamente deben ser fértiles. Claro, ¿no? Si hay un suelo, por ejemplo, que está produciendo biomasa, significa que tiene un cierto grado de fertilidad, ¿no? Entonces, un suelo productivo tiene necesariamente que ser fértil, pero un suelo fértil como este no necesariamente es productivo, ¿no? Entonces parece un trabalenguas ahí, pero sin embargo así se manejan los conceptos, ¿ya? Bueno, entonces, hay varios conceptos de suelo, pero sin embargo, el grueso de los estudios de la geología, ¿no es cierto?, encaminan a un concepto que está escrito ahí que ustedes lo pueden leer. Lo vamos a leer. El suelo, dice, es un sistema dinámico, ¿no? Entonces aquí vamos a ir rescatando las palabras claves que nos permiten entender en realidad lo que vamos a estudiar durante todo este semestre, ¿no? Lo que vamos a trabajar durante todo este semestre y la forma como podríamos manejar este recurso cuando tengamos que hacer productividad o cuando tengamos que hacer enmiendas o cuando tengamos que hacer descontaminación, ¿no? Entonces tenemos que entender que el suelo es un sistema. Eso es lo principal, esto hay que rescatar, sistema. Entonces, bueno, primero vamos a subrayar las palabras claves. Sistema, ¿no es cierto? La otra palabra clave es dinámico, sí señor, dinámico. La otra palabra clave es materia mineral, materia orgánica, ¿no es cierto? Gases y agua, ¿no? Gases y agua. Y la otra que permite el desarrollo de las plantas superiores. Yo en general le pongo biomasa, ¿no? Desarrollo de plantas superiores. Bueno, entonces esas palabras que he resaltado son las que, digamos, nos van a dar una idea de lo que vamos a estudiar en este semestre. Fíjense, vamos a empezar por la palabra sistema, ¿no? Ustedes han debido utilizar esta palabra en varias otras asignaturas, ¿no? Y bueno, sistema se entiende como un sistema, se caracteriza porque tiene entradas y salidas, ¿no? Eso es lo que hace un sistema, entradas y salidas, ¿no? Por lo tanto, en el suelo hay entradas y hay salidas. Vamos a ver más adelante qué entradas y qué salidas hay. Y además hay una interacción de los elementos que conforman el sistema. En el suelo, ¿qué significaría? ¿Cuáles serían esos elementos? Materia mineral, materia orgánica, agua y gases, ¿no? Entonces, la interacción de estos componentes de este sistema hacen que sea dinámico. Es decir, va a ir modificándose la materia orgánica, se va a ir modificando la materia mineral, el agua, los gases, y entonces eso hace que el sistema sea dinámico, vaya cambiando. Los cambios obviamente pueden ser a favor del sistema o en contra del sistema, ¿no?
Y si es a favor, pues quiere decir que nosotros estamos mejorando las cualidades físicas y químicas, las características físicas y químicas del suelo, ¿no? Y si nosotros estamos haciendo un sistema dinámico, pero digamos en forma negativa, ¿no es cierto? Quiere decir que estamos degradando el suelo. ¿Ya? Entonces hay diferentes factores de degradación, por ejemplo, la erosión hídrica, la erosión eólica, la contaminación. Va a hacer que el sistema siga siendo dinámico, pero va a ser en contra del sistema, ¿no? En contra del sistema, porque de esa manera, digamos que no va a poder, va a ir perdiendo sus cualidades, sus características físicas y químicas. Entonces, si este sistema dinámico evoluciona positivamente, ¿qué quiere decir positivamente? Por ejemplo, el material mineral muy rico, el material mineral siempre está produciendo nutrientes para las plantas, es decir, que el material mineral mantiene en equilibrio los nutrientes. La materia orgánica se mantiene o se va incrementando el porcentaje. Hay permanentemente agua y hay una difusión, hay una dinámica de gases, quiere decir entonces que el sistema es dinámico favorable. ¿Y cómo lo vamos a ver lo favorable de ese sistema? Obviamente en la productividad, ¿no? Y si ocurre lo contrario, disminuye el material mineral, quiere decir que ya no hay nutrientes, disminuye la materia orgánica, no hay agua, no hay mucha interacción de gases, entonces quiere decir que el sistema sigue siendo dinámico, pero es negativo ese dinamismo. Entonces quiere decir que el suelo se está degradando y entonces las plantas superiores van a poder desarrollar o van a poder no desarrollar, o si desarrollan, van a tener un desarrollo deficitario, ¿no? Entonces, este es el concepto y en torno a esto, digamos, gira toda la materia, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a ver material mineral, vamos a hablar de la solución del suelo, vamos a hablar de la textura, vamos a hablar de la estructura, vamos a hablar de los nutrientes, o sea, todo eso va a estar relacionado con la materia mineral, la capacidad de retención de agua, las propiedades hídricas del agua, la forma de agua que hay en el suelo, todo va a estar en función al material mineral. Cuando hablemos de materia orgánica, vamos a ver todos los procesos de la materia orgánica, desde la materia orgánica original hasta la materia orgánica estable, que es el humus, ¿no? Y entonces todo eso pues, puede evidentemente favorecer o desfavorecer, depende de cómo ocurra, al suelo, ¿no? Y obviamente el material mineral y la materia orgánica están en función al agua, ¿no? Es decir, el agua no puede existir en el suelo sin tomar en cuenta la materia mineral y la materia orgánica, o viceversa. La materia orgánica no puede, digamos, estar sin agua, ¿no? O con tenores bajos de agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir interacción, ¿no? Cuando nosotros veamos o estudiemos una parte de estos elementos, vamos a siempre ir retroalimentando lo demás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo hable, por decirles textura, pues vamos a hablar de agua, vamos a hablar de materia orgánica, vamos a hablar de coloides, y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy retroalimentando, ¿no es cierto?, otras características de los componentes básicos del suelo, ¿no? Bueno, y eso es, entonces, en este concepto es lo que nosotros desarrollamos, en otras palabras, durante la asignatura, ¿no? Por lo tanto, este concepto debe estar claro, no debe haber absolutamente ninguna duda, ¿no? Vamos a desarrollar cada uno de estos más adelante. Pero bueno, cuando hablamos de proporciones, ¿no es cierto? Proporciones, acá estamos hablando de porcentajes, ¿no? Y uno dirá, bueno, ¿en qué tipo de proporciones está formado el suelo? Pues aquí tenemos, fíjense. Para empezar, podemos decir que el suelo es 50-50, 50-50, ¿no? 50% de material sólido, 50% de espacio poroso, ¿no? Entonces, esa es la primera división, digamos, del suelo. Y dentro de ese 50%, 45% corresponden a los material mineral. Es el material que tiene mayor proporción dentro del suelo. Por eso es que lo que nosotros observamos, ¿no es cierto? Alguna vez ustedes observan el suelo, lo que observan es el material mineral, ¿no? El material mineral, depende de qué tipo de suelo sea, pues observarán arena,
limo, arcilla o, bueno, u otros componentes, pero están observando material mineral, rocas tal vez, ¿no? La materia orgánica, fíjense, es un 5%. A pesar de ser muy bajo, es muy visible en el suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran cantidad de materia orgánica en el suelo da lugar a un color oscuro. Entonces, si yo veo un suelo, digamos, café claro o pardo o un color claro, entonces quiere decir que evidentemente hay material sólido, mineral, pero hay escasa materia orgánica, ¿no? Pero si yo veo un suelo oscuro, o no necesariamente negro, ¿no? Pero un suelo con un color oscuro, entonces quiere decir que evidentemente ese suelo tiene una buena cantidad de materia orgánica. Es más, ¿no es cierto? Ustedes han debido escuchar la venta de tierra negra, ¿no? Para la cuestión de los jardines, ¿no? Hay compran tierra negra. ¿Y qué es la tierra negra? Es materia mineral con una buena cantidad de materia orgánica. También se llama tierra vegetal, eso, ¿no? Pero la diferencia entre un suelo normal y esa tierra negra que nosotros llamamos, pues simplemente la proporción de materia orgánica, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos del suelo, materia mineral y la materia orgánica. Ahora, el espacio vacío, obviamente que no lo vemos, pero sí vemos la interacción de esos espacios porosos con estos minerales. Por ejemplo, cuando ustedes riegan su maceta, ¿no es cierto? Digamos que tiene una macetita, que tiene suelo, una planta, lo riegan, ¿qué ocurre? El agua empieza a filtrarse, ¿no? Y esa filtración es justamente porque está entrando en acción este espacio poroso, ¿no? Ahora, claro, si nosotros echamos agua y agua y agua, entonces, ¿qué va a pasar en nuestra maceta? Va a llenarse ese 25% que debería estar lleno de agua, pero si seguimos echando agua, pues lo vamos a saturar al suelo. ¿Qué significa saturar? Significa que todo este 50% está lleno de agua. Y ustedes dirán, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta que eso está ocurriendo? Pues simplemente el ejemplo de la maceta, si ustedes llenan agua, y el agua se va entrando, quiere decir que está siendo infiltrado en el suelo. Pero va a haber un momento, ¿no es cierto?, que ya no va a infiltrar. Entonces va a quedar una lámina de agua en la superficie del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo el espacio poroso se ha ocupado por el agua. Y eso es bueno, digamos, si el tiempo es muy corto en ese estado, no va a ser malo, porque de todas formas va a escurrir, ¿no? Pero si no escurriese y quedaría por mucho tiempo esa superficie con agua, pues fíjense que está quitando un elemento importante en el suelo, que es el oxígeno, ¿no? Que es el aire. El oxígeno, aquí hay oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, si está todo lleno de agua, el aire, el oxígeno se va a ver afectado. Y bueno, hay plantas que toleran, ¿no es cierto?, escasez de oxígeno y hay otras que no toleran, ¿no? Entonces directamente, si este tiempo permanece muy largo, pues directamente se muere, ¿no? Se empiezan a podrir las raíces, ¿no? Y entonces, bueno, ya es el efecto negativo, ¿no? ¿El efecto negativo de qué? De variar estas proporciones. De variar estas proporciones. Entonces, lo ideal en un suelo es que en el suelo haya 45% de mineral, 5% de materia orgánica, 25% de agua y 25% de aire. Esas son las proporciones ideales, ¿no? Pero no siempre lo ideal es igual a lo real, ¿no? Imagínense en estas condiciones, por ejemplo, de agua, de escasez de agua, es decir, no hay lluvia, ¿no? Quiere decir que, pues, depende de qué tipo de mineral esté el suelo, pues puede haber o no haber agua ya en el suelo, ¿no? Porque ya han pasado mucho tiempo sin llover. Entonces quiere decir que este espacio poroso está lleno de oxígeno nada más, no hay nada de agua. O si hay agua es muy escasa. Y entonces la cantidad de agua que puede haber por este déficit hídrico que está habiendo en estos momentos, por ejemplo, si ustedes tienen ahí su jardín medio marchito, ¿no? O medio amarillento, o si están regando, pues está bien, ¿no? Pero si no lo regasen, entonces la última lluvia que cayó, pues dependiendo de qué tipo de mineral está componiendo el suelo, puede o no haber agua. Si fuese arena, por ejemplo, su suelo, olvídense, seguramente que su suelo está seco y esas plantas, si es que hay plantas, están prácticamente al borde
de morir, porque están, yo creo, en su punto de marchitez permanente, se llama, ¿no? Y bueno, pero si su suelo puede ser arenoso, pero tiene una buena cantidad de materia orgánica, entonces todavía puede tener agua el suelo. ¿Por qué? Porque la materia orgánica retiene agua en el suelo. Entonces, fíjense, lo que estoy acabando de decir es una interacción de estos componentes, ¿no? Entonces, no pueden existir individualmente, coexisten a través de la interacción, ¿ya? Bueno, eso es lo que nosotros vamos a estudiar en el transcurso del semestre. Entonces, no sé si está claro el concepto de suelo, no sé si está claro lo que es sistema y lo que son los componentes del suelo. Si hay alguna consulta, adelante, por favor, y si no, pues seguimos avanzando. Bueno, aquí está algo un poquito más de explicación de la acción de los componentes, ¿no? Fíjense, cuando hablamos de minerales, ¿de qué tipo de minerales estamos hablando, no? Estamos hablando de fragmentos de rocas y minerales, ¿no? Entonces, estos fragmentos se van descomponiendo o se van, aquí la palabra clave es meteorización, ¿no? Esto es la palabra clave, meteorización. Entonces, van siendo sujetos de una meteorización, y la meteorización son cambios que sufren justamente las rocas y los minerales, ¿no? Entonces, depende de qué tanto está ocurriendo la meteorización, pues entonces se van, digamos, fragmentando, ¿no es cierto?, en gravas, arenas, arcillas, ¿no? O sea, cuando uno dice, ¿de dónde viene la arcilla? Pues la arcilla en algún momento tuvo que haber sido roca, pero el tiempo ha hecho que, además el tiempo es otro factor de formación del suelo, ha hecho que se vayan fragmentando. ¿A través de qué? A través de una meteorización física. Aquí, cuando hablamos de meteorización, hay tres tipos de meteorización: física, química y biológica, ¿no? Entonces, la física aquí es la que más actúa en la fragmentación. Bueno, el agua ya dijimos que ocupa las partes, espacios vacíos, el agua y el aire también. Y la materia orgánica, cuando hablamos de materia orgánica, nosotros generalmente a veces decimos, bueno, son los restos de las plantas, ¿no? Eso es para nosotros materia orgánica, sí, en gran parte eso es, pero además, fíjense, son restos de organismos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el suelo, ¿no es cierto?, hay bastantes microorganismos. Entonces, todos esos microorganismos forman parte de la materia orgánica, ¿no es cierto? Y cuando estos descomponedores y descompuestos, o sea, digo descompuesto significa la materia orgánica producto de los residuos de los vegetales, ¿no? Eso se descompone. ¿Quiénes lo descomponen? Los organismos. Entonces hay con descomponedores y materiales para descomponer. Cuando ocurre eso, resulta que toda esa materia llega a esto que es el humus, ¿no? Y entonces este humus, fíjense acá, estamos subrayando las palabras técnicas que ustedes tienen que ir manejando ya. Entonces, este humus es la materia orgánica estable, que es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, cuando hacemos compost, cuando hacemos lombricultura, o simplemente cuando dejamos que nuestra basura orgánica se descomponga, ¿no? Y entonces ahí está el humus. Aquí hay que ver la palabra clave, que es poros, ¿no? Poros. No se puede hablar de huecos, bueno, se puede hablar, pero no es técnico eso, ¿no? Bueno, entonces, toda esta interacción evidentemente es una complejidad, ¿no? Una complejidad. Nada más les digo, fíjense, cuando hablamos de la meteorización química, pues en realidad la meteorización química son cambios químicos que sufre el suelo. Pero ¿quiénes hacen esos cambios? Ahí están los microorganismos, ahí está el agua, ahí está la temperatura. O sea, hay varios factores que inciden en ese tipo de descomposición. Y entonces, evidentemente, estudiar así el suelo con todas sus interacciones, evidentemente es muy complejo, ¿no? Nada más estudiar la meteorización de la materia orgánica es un capítulo muy amplio, ¿no? Y muy complejo además, ¿no? Entonces,
a pesar de la complejidad, es importante que nosotros podamos entender, ¿no? Después acá hay que tomar en cuenta también esa palabra que dijimos, dinamismo, ¿no? Esos cambios progresivos que van sufriendo los suelos, ¿no? Ya sean cambios positivos o cambios negativos, ¿no? Bueno, fíjense, aquí está lo que es el sistema, ¿no? La palabra sistema, ya les había dicho que es salidas y entradas, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Aquí está el sistema, este vendría a ser el sistema, ¿no? Esto es el suelo, en realidad. Bueno, y en este sistema están los 4 componentes. Aquí hay otro término técnico que parecería diferente, pero es lo mismo. Esto está referido a la materia orgánica, o también se llama biota, ¿no? En realidad, cuando hablamos de materia orgánica, vamos a hablar de 2 tipos de materia orgánica. La biótica y la abiótica. No sé si han escuchado ustedes esos términos, ¿no? La biótica es todo aquella materia orgánica que tiene vida, desde los microorganismos hasta los macroorganismos, como por ejemplo en una época los dinosaurios, ¿no? Eso es la biota. Nosotros estamos dentro de la biota. Ahora, claro, nosotros somos parte de la biota del suelo. Evidentemente no, porque no estamos en el suelo, pero estamos interactuando con el suelo, ¿no? Van a ver cuando veamos la formación del suelo, factores de formación, ahí está la actividad humana. Entonces eso quiere decir que nosotros interactuamos con el proceso de formación, ya sea en forma negativa o en forma positiva, dependiendo qué es lo que hagamos nosotros con ese recurso suelo. Entonces, la materia orgánica se divide en 2 grandes grupos, biótica y abiótica, ¿no? Y entonces, para no estar haciendo esa diferencia, directamente también se utiliza el término biota, ¿listo? Entonces, cuando utilizamos esta palabra biota, nos referimos a los 2 tipos de materia orgánica. Entonces, cuando ustedes lean biota, es lo mismo que materia orgánica, ¿de acuerdo? Y aquí está la fase sólida, la fase agua, gases y biota, perfecto. Esto es el sistema. Fíjense, ahí están interactuando, ¿no? Las flechitas podrán ver ustedes que el agua interactúa con la fase sólida, con los gases, con la biota y la biota con el agua. O sea, es toda una interacción. Por eso que cuando desarrollemos, por ejemplo, la fase gaseosa del suelo, la fase líquida del suelo, la fase sólida del suelo y la materia orgánica del suelo, vamos a tener que hablar necesariamente de todos ellos. No puedo hablar solo de materia orgánica sin hablar, por ejemplo, del agua. No puedo hablar de la materia orgánica, por ejemplo, sin hablar de la presencia de gases, porque muchos de los procesos son aeróbicos, ¿no? Entonces, bueno, y cuando no hay aeróbisis, se hacen procesos anaeróbicos, cambia el dinamismo químico de la materia orgánica, ¿no? Eso lo vamos a ver, eso es interesante también. Entonces, estas flechitas que ven acá, nos indica a nosotros que pues todos estos factores o todos estos componentes del suelo forman parte del sistema y están en permanente interacción. Bueno, esa es una característica del sistema, pero aquí están las entradas, fíjense. Fuentes de materia y energía, eso es lo que entra prácticamente, materia y energía al suelo, ¿no? Bueno, el sol evidentemente afecta a todo, ¿no? a todo lo que está en nuestro planeta, ¿no? Y evidentemente nuestra fuente de energía principal. Entonces, bueno, no puede estar ajeno al sol. La atmósfera, ¿no? La atmósfera con su mezcla y con su composición de gases, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, monóxido de carbono. Bueno, ya ustedes saben mejor que yo la composición química de la atmósfera, ¿no? La hidrosfera es la que tiene en este caso el agua, ¿no? Todo el ciclo hidrológico. La biosfera, es decir, todo lo que hay vida, todo lo que es vida encima de la superficie del suelo, ¿no? La litosfera, ya que es la Tierra, y los impactos antrópicos. Aquí están los impactos antrópicos. Esta palabrita, antrópicos, ustedes deben saber que está relacionado con acciones humanas, ¿no? En algunos casos yo escucho decir acciones del hombre, no seamos muy sexistas, ¿no? Humanos, hombres y mujeres somos responsables de lo que pueda ocurrir, por lo tanto, digamos, impactos antrópicos significa impactos de los humanos, ¿no? Y entonces, fíjense, todos estos ingresan a
al suelo. Y ustedes dirán, a ver, desarrollemos un elemento. Por ejemplo, el sol, ¿no? El sol. El sol ingresa al suelo. Ustedes dirán, ¿cómo ingresa al suelo? Bueno, ingresa de diferentes formas. Fíjense, primero, directa e indirectamente. Directamente es bueno con las radiaciones al suelo, pues eleva la temperatura del suelo, de la superficie del suelo. Y al elevar la temperatura del suelo, o sea, la elevación de la temperatura del suelo va a estar en función a una característica del suelo. ¿Saben cuál es? Es el color del suelo. Si los suelos son oscuros, ustedes saben muy bien que los suelos oscuros, que los colores oscuros en general, pues absorben y retienen la radiación solar, en otras palabras, la energía, en otras palabras, el calor, ¿no? Los colores claros, ¿no es cierto?, pues lo que hacen es más bien rebotar la radiación solar, la energía y el calor, ¿no es cierto? Eso lo sabemos en colegio, nos han enseñado eso, el efecto de los colores. Y en el suelo tiene el mismo efecto. Suelos oscuros, negros, con bastante materia orgánica, tienden a acumular bastante energía. Suelos con poca cantidad de materia orgánica, es decir, suelos claros, pues se calientan rápidamente y se enfrían rápidamente, ¿no? Como el caso del desierto, ¿no? De los suelos con arena, o sea, cuando el sol llega ahí, pues ya es una caldera, ¿no? Y cuando no hay sol, pues llega a un estado gélico, ¿no? Entonces son extremos, pero en un suelo con materia orgánica, la materia orgánica es un buffer térmico, ¿no? O sea, permite que el suelo se caliente lentamente y permite que el suelo se enfríe lentamente. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso? ¿No es cierto? Esta energía que ingresa al suelo, pues lo aprovecha, por ejemplo, la biota. La temperatura es un indicador de la actividad biótica, ¿no es cierto? Entonces, cuando la temperatura es baja, la actividad biótica es baja. Cuando la temperatura es relativamente elevada, la actividad biótica es elevada. Entonces, claro que tiene relación con el sistema, ¿no? Y bueno, ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con el agua? Un ratito, el agua, fíjense, está en el suelo, pero si el suelo recibe una gran cantidad de energía solar, pues el agua que está en el suelo se evapora. Y el suelo, si no tiene capacidad de retención, pues pierde el agua de retención, el agua que está en el suelo. Y entonces esto también está en función al tipo de material sólido que hay, ¿no? Por ejemplo, los suelos arenosos no retienen agua, los suelos arcillosos sí. Entonces, fíjense, el sol, agua y fase sólida estoy relacionando. Sol, agua, biota del suelo estoy relacionando. Y obviamente los gases, ¿no? El dióxido de carbono y el oxígeno, ¿no? El oxígeno en este caso, por ejemplo, es muy importante porque los microorganismos que actúan acá son aeróbicos, ¿no? Y si este sistema se transforma en anaeróbico, pues ocurren también procesos químicos, pero en muchos casos, digamos, negativos, ¿no? Porque hay pérdida de nitrógeno, hay pérdida de azufre, o sea, hay pérdida de nutrientes, ¿no? Y obviamente hay pérdida de la biota buena, digamos, benéfica que del suelo, y se va desarrollando biota negativa, ¿no? En el suelo. Bueno, vamos a ver ese tipo cuando veamos la biota. Entonces, bueno, ahí he tomado un ejemplo del sol, cómo interactúa, cómo es la salida, ¿no? Eso sería directamente. Ahora, la forma indirecta de la energía solar tiene relación con acá, digamos, ¿no? Con las plantas, ya, con las plantas, ¿no? Con la biomasa. Ustedes saben bien que la biomasa genera una reacción química muy importante, que es la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis es una reacción química que transforma la energía solar a energía química, ¿no? Y entonces eso se observa, nosotros observamos en el desarrollo vegetativo de la planta. Si la planta tiene una buena tasa fotosintética o un buen índice fotosintético, eso se refleja en una buena productividad de la planta, en un buen desarrollo de la planta. Y entonces uno dirá, perfecto, ¿pero qué tiene que ver con el suelo? Pero no se olviden que esta planta, para que pueda desarrollarse, está extrayendo del suelo, ¿qué cosa? Agua.
está extrayendo nutrientes orgánicos y está extrayendo nutrientes minerales. Y entonces está, aquí por ejemplo, está la planta aquí ya está como salida, ¿no? La biomasa, ¿no? Ya está como salida, claro, porque está sacando. Pero esa relación, esa salida de biomasa, tiene que ver con esto que es el sol. Porque si no hay sol, no hay fotosíntesis. Y si no hay fotosíntesis, no hay conversión de energía. Entonces, ahí está una relación de un elemento de salida, de los elementos del sistema, y de un elemento de entrada, perdón, y de un elemento de salida, ¿no? Bueno, y me imagino que cuando ustedes lean sistemas de formación del suelo, pues van a ver esa interacción, la forma como, digamos, interactúan como entrada estos fuentes, ¿no? Por ejemplo, la atmósfera, ¿no? Dirán que la atmósfera, ¿qué tiene que ver la atmósfera con el suelo? Pues fíjense, en la atmósfera hay elementos muy importantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno atmosférico, el N2, ¿no? Gran parte del nitrógeno que existe en el suelo y del nitrógeno que posteriormente absorbe la planta, ¿no es cierto? Gran parte viene evidentemente de la materia orgánica, pero también viene de la atmósfera, porque este nitrógeno 2 está en la atmósfera y este nitrógeno 2 es fijado en el suelo a través de las precipitaciones pluviales, a través de las descargas eléctricas y a través de una simbiosis entre el suelo y la planta, ¿no? Un proceso simbiótico entre el suelo y la planta, pero no directamente entre el suelo, sino entre los microorganismos del suelo y la planta. Hay un microorganismo que se llama Rhizobium, que es el que fija este nitrógeno. Y eso se desarrolla en esas plantas que se llaman leguminosas o en esas plantas que producen como producto final una vaina, ¿no? Les voy a traducir en términos productivos, digamos soya, frijol, arveja, haba, todo eso que son granos generalmente son productos de una leguminosa, ¿no? Y entonces esos fijan el nitrógeno y este nitrógeno está en la atmósfera. Claro que sí, ¿no es cierto? En la atmósfera está el oxígeno, ¿no? El oxígeno, y el oxígeno es importante para el proceso aeróbico. En la atmósfera está el agua, pero en forma de vapor de agua, ¿no? Mientras no se condense. Entonces, imagínense esto, ¿no? El agua atmosférica. Tiene que haber agua atmosférica para que pueda condensarse y después precipitar. Y si no hubiese, estamos como ahora, en sequía, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean una nubecita, estamos hablando del agua en estado de vapor. Bueno, entonces, eso es la atmósfera. Y claro, porque tiene relación con el sistema, con el suelo, ¿no? Lo mismo la hidrosfera, ¿no? El agua, principalmente el agua. La biosfera es todo lo que es vida encima de la Tierra. Y bueno, todos ellos tienen de alguna manera, ¿no es cierto?, van aportando al suelo. Ahora, estos van ingresando, van aquí procesándose, en otras palabras, y después van, pues, saliendo, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, ¿qué entra al suelo de la atmósfera? Bueno, dijimos que entra el nitrógeno, y dijimos que entra el oxígeno y el vapor de agua. Y también podemos decir que aquí entra el dióxido de carbono, pero no directamente al suelo, sino a través de la planta, ¿no? Pero llamemos elementos directamente al suelo. Vapor de agua, oxígeno y nitrógeno. Y entonces, ¿qué sale de acá? Del suelo sale el famoso dióxido de carbono. Dióxido de carbono, sí señor. ¿Y por qué dióxido de carbono? Porque el dióxido de carbono es un gas que se produce, ¿por qué? Por la respiración. ¿Respiración de qué? De estos organismos, de la biota del suelo. ¿No es cierto? Entonces, los organismos que respiran, los organismos aeróbicos, es decir, los que necesitan oxígeno, cuando se produce la respiración, producen dióxido de carbono. Nosotros mismos, ¿no? No sé si ustedes conocen la reacción de la fotosíntesis. ¿Conocen la reacción de la fotosíntesis ustedes? ¿La conocen la reacción de la fotosíntesis? ¿Alguien me puede decir si la conocen o no para entender esto de
de la atmósfera, suelo y gases de salida y entrada. ¿Alguien me puede decir cuál es la reacción de la fotosíntesis? ¿Nadie? Ni siquiera consultando en el Google. Y yo tengo más o menos un conocimiento básico sobre eso, Inge. A ver, dígame. Que las plantas absorben, ¿no es cierto?, lo que serían los rayos ultravioleta del sol junto con el dióxido de carbono a través de la clorofila para generar oxígeno. Ya, sí, en realidad es así. Pero fíjense, la reacción de la fotosíntesis, bueno, lo podemos sacar, pero lo voy a escribir acá. Carbono. Dióxido de carbono más agua. Carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Ya, entonces aquí es 6, 12, 6. 6, 12, 6. ¿No? Más oxígeno. Listo. Igual a dióxido de carbono más agua y más energía. Esa es la reacción, ¿ya? Esta flechita es, ustedes han debido escuchar de equilibrio químico, ¿no? Esta es una reacción de equilibrio químico. Cuando la flecha está así, esto se llama respiración. Respiración. Y cuando está en sentido contrario, la flecha es fotosíntesis. ¿De acuerdo? Esta reacción química, fíjense, yo cuando les doy las clases a los de agronomía, yo les digo, ¿no? Todas las actividades que hacemos nosotros, todo lo que hemos estudiado en agronomía, es para optimizar esa reacción química, que es la fotosíntesis, ¿no? Y resulta que cuando nosotros estudiamos el suelo, evidentemente algo tiene que ver con esta fotosíntesis, porque fíjense, es parte de la entrada y la salida del suelo. Entonces, fíjense acá, la fotosíntesis es obviamente realizada por los productores primarios, que son las plantas. Los productores primarios consumen el dióxido de carbono más agua, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono, ¿de dónde lo sacan? De la atmósfera, ¿no? El agua, ¿de dónde lo sacan? Lo sacan de la litosfera o de la hidrosfera, ¿no? O de la litosfera si está en el suelo, ¿no es cierto? O de acá, si quieren, de la fase gaseosa, acuosa. Perfecto. Entonces, consumen dióxido de carbono y consumen agua. Ahora, aquí hay un catalizador de esta reacción. Ese catalizador de esa reacción, ustedes saben que es un catalizador, ¿no? Es el agua, no, perdón, es la energía solar, en otras palabras, vamos a poner aquí el sol, ¿no? Más hay otro catalizador que es el magnesio, y otro catalizador que es la clorofila. La clorofila. Entonces, ustedes saben lo que es un catalizador, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es un catalizador en una reacción química? Aquel que acelera la reacción. Ya, sí, señora, o señorita, perdón. Un catalizador puede tener 3 funciones. Uno, acelerar, como usted dice correctamente. Otra, hacer un efecto contrario, es decir, reducir la velocidad de reacción. La otra, iniciar la reacción, o sea, se inicia la reacción. Y la otra, eliminar la reacción, o sea, terminar la reacción. O sea que el catalizador tiene relación con el inicio y la velocidad de reacción. O
ya sea la rápida reacción o la lenta reacción y la terminación de la reacción. Y entonces eso nosotros entendemos de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, el Sol es un catalizador. ¿Por qué razón? Porque mientras hay energía solar, la reacción se está realizando en este sentido. Las plantas, ¿no es cierto?, consumen dióxido de carbono, consumen agua y evidentemente producen oxígeno y glucosa, o lo que se llama un glúcido, ¿no?, un carbohidrato. En este caso, la glucosa. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso la glucosa? Claro, esto es la biomasa, ¿no? Esta glucosa se transforma en celulosa, en tallo, está formando parte de la raíz, parte del tallo, parte de las hojas, parte de la flor, y finalmente la glucosa se concentra en el fruto, ¿no? Por eso que cuando nosotros consumimos, por ejemplo, papa, ¿no? Papa, que bueno, en este caso es el tubérculo, la raíz, es una tremenda cantidad de carbohidrato, ¿no? Y ese carbohidrato se transforma en glucosa. La yuca, ¿no? Por ejemplo, a nivel de frutas, ¿no? La piña, la sandía, todas esas cosas que tienen azúcar, glucosa. Y entonces va transformando en eso. Ahora, quiten de aquí al sol. Digamos en las noches no hay sol. Puede haber magnesio, puede haber clorofila, pero no hay sol. Entonces, ¿qué ocurre? Termina la reacción que está con la flecha verde y empieza la otra reacción. Empieza la respiración. Entonces, ¿qué significa? Que las plantas están quemando energía, están consumiendo oxígeno y están botando dióxido de carbono y vapor de agua. Lo que nosotros hacemos todos los días y todo el día y todos los años mientras tengamos vida. Por eso que nosotros solamente somos consumidores, no somos productores. Esta reacción, digamos, determina si es consumidor y productor, o solo consumidor o solo productor. En el caso de nosotros, por ejemplo, solamente somos consumidores porque no producimos esto que es energía. Consumimos energía. Nosotros consumimos comidas, ¿no? Todo tipo de comidas, proteínas, todo lo que ustedes quieren, se transforma en nuestra sangre en azúcar, ¿no? Todo lo que comemos se transforma en glucosa, se transforma en energía. Nosotros inhalamos y estamos obviamente consumiendo aire, pero del aire nuestro sistema respiratorio selecciona el oxígeno. Inhalamos y ¿qué estamos botando? Dióxido de carbono más agua. Entonces, desde el momento que nosotros nacemos, digamos, a la vida aeróbica, es decir, desde el momento que salimos del vientre de nuestras mamás, empezamos con esta reacción química hasta el último día en nuestro planeta, ¿no es cierto? Y las plantas no. Las plantas van en este sentido y van en este, van en este sentido y van en este otro. Por eso han debido escuchar ustedes que no recomiendan, no se debe recomendarse. En realidad, deben saber ustedes que no pueden, digamos, estar de noche en ambientes cerrados donde hay plantas. Por ejemplo, un invernadero, ¿no? O esas plantas que están en las casas, ¿no? Y bueno, hay muchas plantas y ambiente cerrado y uno adentro. ¿Por qué razón? Porque nosotros consumimos oxígeno, pero cuando no hay luz, la planta consume también oxígeno. Y obviamente estamos compitiendo con el oxígeno. Y claro, pues nosotros y la planta, obviamente que tenemos lo de perder nosotros, ¿no? Y entonces nos dormimos tranquilamente y bueno, chao, al día siguiente nos despertamos. ¿Por qué? Porque directamente nos hemos ahogado por falta de oxígeno, ¿no? Y entonces por eso que no es recomendable ni siquiera acampar. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos de práctica de campo, cuando yo era estudiante, los profesores siempre nos decían, y seguramente usted también lo sabe, ¿no? Jamás deben acampar bajo árboles, o sea, con biomasa, digamos, bien frondosas, y en las faldas del río, ¿no? O en las orillas del río. Ya ustedes deben saber por qué eso, ¿no? Uno, porque, bueno, durante la noche las plantas respiran, y si nosotros estamos bajo las plantas, pues competimos con el oxígeno. Y ese ambiente bajo la copa de una planta y de varias plantas, pues se hace pesado. Y si nosotros tenemos la suerte de despertar, pues despertamos con un dolor de cabeza, pero tremendo, ¿no? Bueno, porque hemos sobrevivido,
¿no? Hemos consumido más dióxido de carbono que oxígeno. Y lo poquito de oxígeno que hemos consumido nos ha dado para despertar. Pero en muchos casos podemos no despertar ya. Y lo mismo sucede cuando nos podemos, acampamos en la orilla del río, es bonito, ¿no? Imagínense usted va un día de campo a un río, pucha, el río ahí pasando y en las playas, en las orillas es bonito acampar, ¿no? Pescar, qué sé yo. Pero no se debe hacer porque ustedes saben que las aguas de algún momento pueden empezar a crecer, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que puede no llover en la zona donde estamos nosotros, pero puede haber llovido aguas arriba. Entonces, la microcuenca o la cuenca en la cual estamos, pues va a traer agua y ya aquí nos llega, ¿no? Entonces ya estamos en un problema. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Y acá, pues, la fotosíntesis nos puede complicar cuando no se realiza, ¿no? Y eso es lo que es la biomasa, ¿no? La salida de la biomasa quiere decir que está generando esto, ¿no? Esto, la glucosa, que es la biomasa, las plantas, ¿no? La fase sólida, pues dirá, ¿y cómo está saliendo la fase sólida? La fase sólida, cuando se produce, por ejemplo, erosión, ¿no es cierto? De acá, digamos, aquí tengo un suelo, ¿no? Y el suelo que está aquí se va a otro lado, ¿no? Se va a otro lado. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se va a otro lado? Pues llevado por materiales, por ejemplo, por el agua, por el viento, ¿no? Entonces están aquí y aparecen aquí. Entonces, ¿qué significa? Que estaba formando parte de este sistema y salió de este sistema para formar parte de otro sistema. Eso es la fase sólida. Lo mismo sucede con la materia orgánica, ¿no? Después las soluciones, mira, ¿qué son las soluciones? La solución es la mezcla del agua y la fase sólida, es decir, los minerales. ¿Cómo que sale? Claro, pues sale porque aquí está el nitrógeno, está el fósforo, está el potasio, está el calcio y todos los nutrientes, y estos cuando se mezclan hacen una solución, y lo vamos a llamar solución del suelo. Esta solución del suelo es utilizada por las plantas, y cuando sale a la planta, correcto, ya salió del sistema. Entonces, por eso acá está como salida, ¿no? Bueno, entonces es interesante, es muy interesante, muy bonito, tratar de ver esas relaciones de salidas y entradas y interacción de los sistemas, ¿no? Pero bueno, esto es el esquemita que nos muestra que justamente este suelo es un sistema dinámico, ¿no? Esto es lo que nos muestra lo que significa sistema, ¿no? Para, por ejemplo, darles más, digamos, importancia a esta reacción química, voy a hacer una cosa que, digamos, deberíamos hacerla siempre, ¿no? Es igualar la reacción. Entonces, acá tenemos 6 carbonos, aquí tendríamos que colocar 6 carbonos, ¿no? Y tenemos 12 hidrógenos, aquí tengo 2, entonces aquí tendría que colocar 6 hidrógenos, ¿no? Y aquí tengo 6 por 2, 12. 6 por 2, 12, sí, más 6, 18, ¿no? Acá tengo 6 oxígenos y tengo que tener 18, por lo tanto aquí pongo 6. 6 por 2, 18, más 6, 6 por 2, 12, más 6, 18. Correcto. Esa es la ecuación completa. Ustedes dirán, ¿por qué hay igualado? Bueno, primero porque cada reacción química tiene que tener un balance de energía, ¿no? Pero yo quiero que reparen, esta reacción química tiene, digamos, defensores, ¿cómo se llaman esto? Defensores de la evolución científica, y también tiene defensores de la creación, ¿no? De la creación de la vida. Yo la verdad que no me meto en eso porque cada uno, bueno, sabe lo que sabe en qué creer y sabe lo que tiene que saber, ¿no? Y esta reacción me llama la atención. ¿A ustedes le llama la atención esto? 6. La marca del diablo. 6. ¿Cómo? La marca del diablo. De la bestia. Ay, caramba. De la bestia. Bestia, che. ¿Dónde escuchaste eso? La Biblia está en el Apocalipsis. Apocalipsis, bien. Entonces eso quiere decir, bien, que esta reacción química está ahí.
Bueno, evidentemente, es 666, ¿no? Hay un artículo en la página, bueno, en la web sobre esta reacción y sobre ese 666. Dicen, esto es el alfa y el omega. ¿Saben lo que es alfa y omega, no? ¿Qué es El alfa? principio y el fin. Exactamente. La reacción esta es eso. El alfa y el omega. Ustedes dirán, está hablando burrera, ¿no? Les invito a leer ese artículo, pero se lo voy a explicar aquí en sencillito, ¿no? En sencillito y rapidito. Imagínense que esta reacción no ocurra. Para que no ocurra, digamos, me refiero a la fotosíntesis, ¿no? Para que no ocurra, ¿qué tendría que pasar según ustedes? Díganme. Para que no ocurra la fotosíntesis, Uh-huh. o bien no hay dióxido de carbono o no habría la presencia del sol también. Listo. El dióxido de carbono no creo que se acabe, ¿no? Sobre que nosotros mucho estamos produciendo, no creo que se acabe. Tampoco el sol, aunque ya alguien dijo que el sol se puede acabar, ¿no? En millones de años, obviamente, ¿no? Obviamente nosotros no vamos a estar, ni los hijos de nuestros hijos, no creo que estemos. Pero no necesitamos que pase millones de años para que el sol se acabe. Porque ustedes saben que el sol se alimenta de hidrógeno y en algún momento dicen que se puede acabar. Perfecto. Pero no esperemos y no estamos esperando que se acabe eso. En algún momento este sol, ¿no es cierto?, puede verse afectado. ¿Y qué cosas pueden verse afectado o qué cosas pueden afectar el sol? Digamos, no en este instante, pero en tiempos venideros. ¿Qué puede pasar o qué tendría que pasar para que el sol no tenga el efecto que tiene ahora? Ustedes que son ambientalistas o están con ese enfoque. ¿Qué tendría que pasar? Para que el sol no llegue al punto para que las plantas no hagan fotosíntesis. Ajá. La capa de ozono tendría que destruirse totalmente, cosa que los rayos del sol entrarían de manera más directa y quemarían todo en vez de ayudar en algo. Ya, pero eso quiere decir que el sol prácticamente no estaría fulminando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí. ¿Y qué tendría que pasar para que no haya sol? Bueno, alguien me dirá, tendría que acabar el hidrógeno, pero digamos que en años venideros, no en miles de años ni en millones de años, en años venideros, ¿qué podría pasar para que el sol disminuya su radiación solar, digamos? Simplemente que no penetre, digamos, a la litosfera la cantidad de radiación solar. ¿Y qué puede haber eso? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede suceder eso? ¿Qué puede hacer que suceda eso? En este caso, los desastres naturales, ¿no? ¿Cuáles son los desastres naturales? Por ejemplo, el humo. Aquí nosotros lo vemos en Santa Cruz, ¿no? Cuando hay mucho humo, el sol no ingresa libremente a la litosfera, ¿no? Claro, no hay mucho humo, no es muy denso. Por lo tanto, entra algo, ¿no? Y ese algo hace que la planta pues, pueda seguir fotosintetizando. Pero imagínense un humo donde prácticamente es denso y se empieza a oscurecer el sistema. ¿Puede pasar? Pasa, ¿no? Pero digamos que eso no es tan, porque tendría que haber una quemadera tremenda, ¿no? Pero en otros países, ¿no es cierto?, hay unos que se llaman los volcanes, ¿no? Y los volcanes hacen erupción. Y la erupción hace que en la atmósfera se acumule una gran cantidad de partículas, ¿no es cierto?, flotantes, que se llama polución. Eso sí hace que el sol no pueda atravesar, los rayos del sol no puedan atravesar y llegar a la litosfera. Eso significa un oscurantismo, algo así se llama, ¿no? Y entonces, ¿qué significaría? Que el sol, algo llega, digamos ya bien, algo llega, pero ya no tiene la misma fotosíntesis que debe tener. ¿Cuál sería su efecto? Bueno, las plantas, digamos, claro, con ese poquito de sol que llega, fotosintetizan, pero ya no va a haber, digamos, ¿qué cosa? Mucha energía. Ahora mismo ya no hay mucha energía, ¿no? Ahora mismo no hay muchos alimentos. Ahí estamos sufriendo una crisis alimentaria a nivel mundial, ¿no?
Entonces, imagínense si eso ocurriese. Entonces ya no va a haber producción de alimentos, ya no va a haber alimentación. ¿Qué va a pasar con los humanos? Si no hay energía, porque nosotros nos alimentamos de la energía, ¿no? De la energía producida por la planta, porque lo que nosotros comemos viene de las plantas, ¿no? O de los animales, y lo que comen los animales viene de las plantas, o sea que estamos en un círculo totalmente independiente, ¿no? Nosotros no vamos a poder sobrevivir solos. Entonces, si las plantas empiezan a caer, empieza a caer todo. Y entonces empieza, como dicen, el principio del fin. Y entonces esta reacción no se va a poder realizar, entonces esto va a ir terminándose o la eficiencia de esta reacción va terminándose. Entonces es el alfa y el omega, ¿no? Entonces cuando se inició la vida, esta reacción pues ¿no? Hasta ahorita todavía sigue siendo, es importantísimo, ¿no? Porque se produjo los alimentos, se produjo la descontaminación de la atmósfera, se produjo la transformación química, o sea, el inicio, pero también puede ser el fin. Y entonces ahí está la explicación de estos famosos 666. Me imagino que Alicia está en el curso, ella creo que tiene un grupo así que está relacionado con no sé si es católico o cristiano. ¿Alguna vez han abordado este tema, Alicia? ¿Está en el grupo? ¿Está en la clase usted? Sí, ingeniero, aquí estoy, un poquito enferma, pero no hemos hablado de ese tema, me parece interesante. ¿Nunca lo han tocado en alguna discusión así? No. Uh-huh. Yo he estado participando en un seminario de cristianismo, creo que era, o cristiandad, algo así, y pues uno de ellos propuso esto. Yo la verdad, fíjense, de años de enseñando esto, nunca había reparado en eso, ¿no? Es lo que nosotros vemos, pero no observamos, ¿no? Y entonces cuando este señor, aparentemente, para mí en ese momento, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos discutiendo, con lo que estamos charlando sobre la creación, la evolución, los buenos haceres, ¿no? Y entonces dice, miren esta cosa, le pone la fotosíntesis. Y a mí me pareció raro, ¿no? Bueno, dije, vamos a hacer el balance, chan, lo igualó. Bueno, en realidad ya tenía la cosa igualada. Y empezó una discusión tremenda ahí. Así como yo les dije, empezó justamente con esa pregunta. ¿Algo les llama la atención? Es lo que yo repetí. Y no tardó alguien como uno de ustedes dijo, no, la marca de la bestia. Y caramba, ya. Sí. Cuando uno habla eso, dice, caramba, esto es religioso, ¿no? Y exactamente la misma reacción. Ustedes hagan la prueba en alguna, qué sé yo, en algún grupo de discusión, y hagan la pregunta que yo hice, que es la pregunta que hizo ese señor. ¿Les parece algo raro ahí? ¿Ven algo interesante ahí? Y claro, ahí está la diferencia entre ver y observar, ¿no? Yo digo eso porque varios años había manejado esta reacción y nunca había reparado en ese famoso 666. Bueno, y entonces sale así, ¿no? Sale y empieza la discusión de alfa y omega y entonces uno entra más a discutir eso, más como quien dice, le pica en la curiosidad y se sorprende con una tremenda información sobre esto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, cuando yo enseño en agronomía, pues le digo, fíjense, todo lo que nosotros hacemos en agronomía es para mantener eficiente el máximo rendimiento de esta reacción, ¿no? Y a ustedes les voy a orientar nada más o menos, algo así, ¿no? Imagínense la soya, ¿no? La planta de la soya nosotros queremos que nazca, para eso le preparamos el suelo. Queremos que crezca bien, entonces nosotros le damos nutrientes, le damos fertilizantes, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que haga fotosíntesis, para que la reacción de la fotosíntesis sea lo más óptimo, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aparecer los insectos, ¿no? Los insectos empiezan a comer la hojita. ¿Qué hacemos nosotros? Liquidamos a los insectos. ¿Para qué? Para que no coman las hojitas. ¿Por qué? Porque si comen las hojitas, disminuye el índice fotosintético. Es decir, primero disminuye el área foliar, es decir, la cantidad de hojas, después disminuye el índice fotosintético y después baja la tasa fotosintética.
Y eso repercute en bajos rendimientos. No se va a producir buena soya, no se va a producir buena fruta, qué sé yo. ¿No es cierto? Bueno, y ya liquidamos a los insectos y la soya sigue creciendo. O sea, aparecen enfermedades. La roya, por ejemplo. ¿Y la roya qué hace? Gana las hojitas y las hace amarillas, ¿no? Entonces, también ahí, al hacerse amarillas, pues ya disminuye la fotosíntesis. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le echamos un fungicida. Y entonces, un fungicida significa que lo mata al hongo y libera las hojas. ¿Para qué? Para que hagan la fotosíntesis. Y pues después crecen las malezas, ¿no? ¿Qué son las malezas? Son las plantas que no son soya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aquí le metemos un herbicida. ¿Para qué? Para que no compitan con la soya. ¿Por qué? Por nutrientes y por agua. De tal manera que la planta, en este caso de la soya, viva tranquila y siga fotosintetizando. Porque si compite con la planta, con la maleza que uno llama, la maleza es más rápida, son más agresivas las plantas, esas plantas, y entonces le ganan a la soya y se lo tapan a la soya y lo matan a la soya. ¿Es cierto? Como en cualquier cultivo, ¿no? Ustedes en su jardín me imagino lo mismo. Si tienen un buen pasto, hay un pasto malo ahí. Si ustedes lo dejan, ese pasto riega todo y lo elimina su pasto bonito, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es eliminarlo para que no compita. La planta, la soya, es nuestra prioridad. Y bueno, cuando al final, después ya la planta creció, desarrolló todo el grano y la vaina que tenía que desarrollar, vaina y grano, listo, entonces nosotros sacamos ese producto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Todo ese manejo que hemos hecho es para optimizar esta reacción. Porque si no, la reacción no se optimiza, no hay un buen rendimiento, no hay una buena conversión de la energía química a la energía, de la energía lumínica a la energía química. Es decir, no hay una buena cantidad de esto, de energía a partir de hidratos de carbono. ¿No es cierto? Entonces, ese compuesto está en la soya, en el arroz, en el maíz, en las frutas, en todo lo que consumimos, ¿no? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con el ganado? Ajá, ¿y qué come el ganado? El ganado come pasto o come alimento graneado, ¿no? Balanceado. ¿Y de dónde salen los granos? Ah, de ahí del suelo, de ahí de la planta. Entonces, esta reacción química, ¿no es cierto?, es muy importante porque el suelo, en este caso, el suelo aporta un poquito a esta optimización de esta reacción. Entonces, bueno, desde el punto de vista siempre de la producción de biomasa, ¿no? Ahora, cuando, claro, nos estamos hablando de contaminación de suelo, descontaminación de suelo, pero bueno, quizás hay que darle otro enfoque, ¿no? Pero lo principal aquí es la producción de biomasa, cuando hablamos de edafología, ¿no? Y incluso, fíjense, cuando uno hace contaminación de suelos, por ejemplo, una empresa por accidente contaminó el suelo, hay una denuncia a la autoridad competente, ¿y qué hace la autoridad competente? Le dice, bueno, descontamíneme ese suelo. ¿Y con qué objetivo? No con el objetivo de que ese suelo esté pelado, ¿no? Depende de dónde haya sido, hay que recuperar la vegetación. No necesariamente puede ser una vegetación productiva, es decir, no necesariamente puede ser soya, maíz o algún alimento que podamos producir, sino simplemente vegetación natural. Fíjense, cuando hacen una apertura de camino, por ejemplo, para una exploración hidrocarburífera, hacen un camino y dentro de la licitación, dentro de los términos de referencia de la empresa que se adjudica esa actividad, está, digamos, la revegetación, ¿no? Las famosas planchadas que llaman ahí, ¿no? Bueno, hacen planchadas, hacen vías, y después de que hagan el trabajo, cuando se retira el proyecto, deben hacer la revegetación. No revegetación con soya, maíz, no, sino la revegetación nativa, que es mucho más difícil, porque esa revegetación nativa tiene sus propias particularidades, ¿no? Hay personas ahí que se han dedicado a eso y han producido viveros, ¿no?, con plantas nativas de las zonas donde se iban a hacer exploración petrolífera, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está también, digamos, la habilidad de las personas donde ven un problema, están buscando la solución, ¿no? Bueno, entonces, cuando hablamos de impactos ambientales al suelo, generalmente también estamos hablando de ese impacto
¿no es cierto?, reflejado en una recuperación ¿de qué? De la biomasa que había o que tenía que tener ese suelo. Entonces, ese es el enfoque el que nosotros le damos acá, ¿no? Ahora, claro, yo generalmente, bueno, por mi formación, normalmente relaciono a plantas productivas, pero no necesariamente, ¿no es cierto?, debe ser plantas productivas, sino plantas también de bosques nativos, ¿no? Bueno, ese es el sistema dinámico que nosotros tenemos que estudiar, ¿no? Y bueno, esto es la interacción que les hablaba, ¿no? Suelo, agua, fauna, aire y el ser humano, el famoso ser humano, ¿no? Que es el que quizás es el más responsable de todo lo bueno o malo que pase. Bueno, yo creo que hasta aquí avanzamos. Vamos a dejar acá. Vamos a continuar la próxima clase, esto que se llama proceso de formación de suelos, ¿ya? Aquí vamos a ver procesos físicos, químicos, biológicos, y para eso nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Listo. Bueno, no sé si tienen algún comentario, algo que aportar a esto, ¿no es cierto? Me gustaría escucharlos. Alguna cosa interesante, algo que ya lo conocían por ahí, o simplemente una información que les ha llamado la atención, a ver. O nada, no digamos, ¿no? Nada, todo tranquilo, digamos, todo ok. No sé qué me dicen ustedes. A ver, coméntenme algo sobre lo que hemos visto. Bueno, yo solo lo único interesante que encontré fue lo que estaba hablando hace rato sobre la fotosíntesis. Ajá. Sí, lo que más me llamó la atención ahorita, la primera vez que lo veo, que también estaba utilizando en algunos, con un compañero hicimos una exposición sobre esto, pero no igualamos, decíamos la ecuación y recién me doy cuenta. Claro. Claro, la igualación de la ecuación, en cualquier ecuación hay que igualarla porque eso es el balance de masas, ¿no? El equilibrio, sí, ¿no? Escucha, ese señor era con el que yo pude visualizar recién esa situación. Daba una explicación tremendamente interesante, realmente, ¿no? Me llamó la atención. Por eso que debería ser, digamos, discusión en ambos ambientes, ¿no? En esos ambientes donde discuten la creación de la vida y en eso donde se discute la evolución de la vida, ¿no? Es muy interesante esa reacción química. Les invito a leer, hay bastante información en la web de eso. Y bueno, quizás les llame la atención algunas cosas que se citan ahí. Bueno, jóvenes, les voy a pasar esta información para que ustedes lo puedan chequear y vayan adelantando este proceso de formación y lo podamos chequear el día viernes, ¿ya? Está bien. Bueno, pues, si no tienen ninguna consulta, ninguna pregunta, pues podemos dejar aquí la clase. ¿No? Listo. Ya. Bueno, entonces que tengan muy buenas tardes y nos veremos el día viernes, ¿ya? Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, dije. Listo, chao. Hasta luego, ingeniero.